¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas en el cierre de una semana corta en los mercados de la Argentina por el feriado del 1 de mayo, pero con mucho movimiento realmente porque hay mucha expectativa acerca de lo que pueda suceder en la próxima semana cuando se cierra el plazo para que aquellos tenedores de títulos de legislación extranjera de la deuda pública argentina en dólares, manifiesten su voluntad de aceptar o no el canje de títulos que ha propuesto el gobierno. En este sentido hay que decir que hasta el próximo miércoles 6 de mayo en la práctica está abierta esa posibilidad, aunque evidentemente, esto lo vamos a extender sobre el cierre del programa, hay muchas dudas acerca de si este proceso de canje de títulos no va a llevar algunas semanas más en virtud de lo que es un rechazo generalizado que se observa en los principales bonistas del exterior. Ese fue un elemento clave en lo que fue la alta volatilidad, ¿no?, de los activos argentinos esta semana. El otro es el tema del dólar. Evidentemente sigue la presión sobre el dólar, el gobierno que toma distintas medidas para tratar de frenar el avance del billete estadounidense en los mercados libres, esto es el dólar bolsa, el contado con liquidación, incluso el blue. Sobre esto hubo una medida orientada hacia los fondos comunes de inversión, un duro golpe a esa industria. Esto se anunció en la tarde del miércoles y lo que básicamente significa es que los fondos comunes de inversión tienen que desinvertir en activos denominados en moneda estadounidense y pasar todo eso a pesos. Esto apunta a una mayor oferta de dólares, pero lo que se ve en los mercados en estos días es que después de una leve baja inicial el dólar retoma protagonismo y lo tenemos cerrando este jueves, último día de operaciones del circuito financiero argentino esta semana, en los valores que usted está viendo en pantalla. Es decir, sigue muy entonado, el bolsa por encima de los 112 pesos, el contado con liquidación casi en los 115, el blue obviamente mucho más restringido por lo que es la circulación limitada por la cuarentena, 118, y el oficial al que hay que prestar la atención sin duda en el marco de lo que es la devaluación del real en Brasil y a el escaso stock de reservas libres disponibles que tiene el Banco Central. El dólar oficial avanza, este es un dato a tener en cuenta, 69,16 cerró la semana, pero si uno mira la evolución del billete en el mercado único y libre de cambio, este dólar oficial, uno encuentra que durante abril el avance fue de casi el 4%. ¿Por qué es importante ese dólar oficial? Naturalmente porque pega en la inflación. Ese es el dólar que hay que tomar como referencia para liquidación de exportaciones, aunque hay que restar las retenciones y esto impacta mucho en muchos sectores de la economía. Y por otro lado, y a esto vamos, el dólar oficial es la referencia para los precios de los bienes de consumo, los servicios, los bienes intermedios, los bienes de capital que se importan desde el exterior. Obviamente un dólar oficial más alto lo que supone es mayor presión sobre los precios en nuestra economía y por eso esta referencia obligada, ¿no? Si el dólar sube casi 4% en el mes, si uno anualiza esa evolución, estamos arriba de una tasa de crecimiento del dólar en el año de más del 50% anual, con lo cual el traslado a precios es bastante obvio y natural. Pero así las cosas en el circuito financiero, los bonos obviamente convulsionados, las acciones también, por todo lo que tiene que ver con el proceso de reestructuración de la deuda pública y además por las dificultades lógicas que atraviesa la economía argentina en el marco de la pandemia. Y después, la economía real tratando de establecer protocolos de seguridad adecuados para volver a la normalidad. Esto usted lo habrá visto, incluso en la semana tuvo, mucho protagonismo en Mar del Plata a partir de declaraciones del intendente Guillermo Montenegro que, justamente anunció que para él es momento de comenzar a recuperar, al menos parcialmente, la facturación de muchos comercios, de muchas empresas que si no, van a tener serias dificultades para afrontar sus costos fijos. Y por supuesto se complica la continuidad de esas firmas pequeñas, medianas, grandes que son las empleadoras y este es el punto de los marplatenses. Así que vamos a estar hablando de esto ya desde el próximo bloque para analizar cómo están las cosas en materia económica, cómo puede ir saliéndose progresivamente de esta pandemia con el testimonio de gente de la facultad que hizo un estudio sobre esta cuestión y también de algunos actores de la economía local. Así que primera pausa en Mercados y Empresas y enseguida comenzamos a hablar de la pandemia y la economía real aquí en Mar del Plata.
Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Jauregui Berry Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Administración Escalambro. Estudio contable. Administración de consorcios. Catamarca 2076, octavo A, Mar del Plata. Teléfono 0223-494-1955. Conoce los canales alternativos de Banco Provincia y realiza tus operaciones de forma rápida y segura desde donde estés. Banca Internet Provincia VIP, VIP Móvil, cajeros automáticos, Extra Cash, punto efectivo y cuenta DNI. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Obras Sanitarias, Municipalidad de General Pueyrredón. Avanzamos con el Acueducto Oeste, acompañando el crecimiento de la ciudad. 11 y 26 de mayo, primer y segundo vencimiento para inmuebles ubicados al norte de la Avenida Colón. Construimos futuro a través del agua. Somos OCE. En Banco Macro queremos acompañar a tu empresa. Te presentamos una línea de crédito con una tasa especial de 24% para afrontar las obligaciones corrientes de tu empresa, exclusiva para pymes y empresas prestadoras de salud. Conoce más en macro.com.ar/empresas o saca tu turno online. Macro, cerca siempre. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Y como le comentaba entonces, vamos a compartir a continuación la charla que manteníamos en la semana con el doctor Fernando Graña de la Secretaría de Vinculación con el Medio de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bueno, desde la Secretaría de Vinculación justamente se llevó adelante un trabajo de investigación acerca de lo que está ocurriendo en la economía real, ¿no? Qué está pasando en comercios y empresas, en la industria, en el comercio, en las actividades vinculadas al turismo, claramente golpeadas por todo este proceso. Y bueno, lo que se analizó a través de una encuesta telefónica a unas 70 firmas locales es cómo están las cosas hoy, básicamente, y cuáles son las dificultades que uno puede prever en la medida que se extienda esta cuarentena en las próximas semanas o incluso meses, ¿no es cierto? Que usted sabe que es una de las amenazas que enfrenta la economía marplatense y la economía argentina en su conjunto. Así que lo que sigue, lo que nos comentaba Fernando Graña, acerca de los principales hallazgos de este estudio de la Facultad de Ciencias Económicas. Bueno, en el estudio encontramos elementos que, bueno, eran casi obvios, ¿no? Porque la situación es muy compleja, pero bueno, pudimos de alguna manera plasmarlo a partir de entrevistar a más de 70 informantes de cámaras empresariales, de organizaciones sociales, de sindicatos, entonces de cooperativas, y bueno, a partir de ellos, durante una semana, 15 personas estuvimos llamando para tener esta información. Eso nos llevó a este informe con una importante consistencia a partir de cruzar toda esta información, en donde encontramos, como decía, una caída importante de la actividad, con números que en el mejor de los casos llegan al 40% de nivel de actividad de algunas empresas, y con otras que están totalmente cerradas. Esos son datos provenientes desde el ámbito empresarial y el ámbito sindical, también dan cuenta de algo similar. En promedio, el sindicato lo que plantea es que la gente que está vinculada a estos sindicatos, un 25% solamente está trabajando en este momento, con lo cual un 75% está, si se quiere, en su casa, lo cual está bueno desde el punto de vista de los contagios, pero desde el punto de vista productivo, no, esto es un impacto muy, muy fuerte. Pero más allá de este impacto, lo que encontramos es que las empresas han mantenido el empleo formal, ¿no? Es decir, me refiero al empleo temporal, sí se perdió, es decir, los que estaban
temporales que podían haber seguido por ahí un tiempito más, hasta la Semana Santa, lo que fuere, eso se cortó. Lo que era tercerizado en general también se cortó. Hay reducción también, algo de reducción de carga horaria, obviamente no hay más horas extras, y eso lleva obviamente por un lado, se pudo mantener el empleo, se redujo un poco el ingreso, pero también se privilegió pagar los sueldos. Es otro elemento que aparece muy claro. Las empresas privilegiaron pagar los sueldos por sobre, no sé, pagar impuestos o incluso pagar servicios a unos proveedores en particular. Digo, la cadena de pagos también aparece bastante afectada. Ahí lo que vemos con relación a la cadena de pago es que, bueno, los empresarios en algunos casos que nos comentaban, mira, frené los pagos para ver cómo seguía esto, y por otro lado me están llamando para decirme, mira, no deposites los cheques porque te vas a encontrar con problemas. Así que, bueno, ahí hay una situación bastante compleja de empresas que, más allá de que no están facturando, que no se están generando ingresos, no pueden tener ni siquiera los ingresos que estaban previstos a través de cheques que habían recibido o de deudores que estaban por pagarles, ¿no? Entonces eso ahí generó una situación también bastante compleja, que, bueno, en marzo, habían trabajado un poco, entonces los sueldos en principio de abril se pagaron. Ahora está bastante complicado para pagar los de mayo. ¿Por qué? Porque muchas de ellas no han tenido ninguna actividad, y las que tuvieron, la actividad, el nivel de actividad es claramente muy, muy bajo. En algunos casos quizá permita cubrir costos fijos y algo más, pero en otros ni siquiera eso. Y todo este panorama que describía el doctor Fernando Graña de la Facultad de Ciencias Económicas claramente coincide con la percepción que uno tiene de lo que está ocurriendo en comercios y empresas de distintos sectores en Mar del Plata y en todo el país. Y esto es justamente este diagnóstico lo que seguramente ha llevado al intendente Guillermo Montenegro y también a otros dirigentes políticos, ¿no?, en distintos lugares de la Argentina, a plantear la necesidad de una vuelta, de un regreso al menos parcial y progresivo a las actividades, obviamente cumpliendo y estableciendo protocolos de seguridad adecuados, no solamente para el funcionamiento de los procesos productivos, sino también para el traslado de los trabajadores hacia las fábricas de los establecimientos, para evitar el contagio, ¿no?, del COVID-19, que muy probablemente sería una consecuencia incluso peor que este parate. Si uno vuelve a la actividad de manera desenfrenada y se produce el contagio de trabajadores, hay firmas que van a tener que cerrar por mucho tiempo y probablemente la economía tenga que tener un impacto aún mayor en los próximos meses. Así que en el segundo tramo de la charla con Graña, usted va a escuchar que hablamos, bueno, justamente de qué manera de volver de esta pandemia a la actividad de forma progresiva entiende la Facultad de Ciencias Económicas que hay que considerar. Y también, y esto en la primera parte del segundo tramo de la charla, hacemos referencia a los programas oficiales de ayuda a empresas. No solamente lo que tiene que ver con los créditos a tasa subsidiada, sino especialmente, bueno, la ayuda destinada a sostener el pago de salarios. Sobre este tema, el doctor Graña nos comentaba lo siguiente. Lo que vimos ahí es que cuando hicimos las entrevistas había muchas empresas que se habían presentado. Lo que encontramos después y de manera más reciente, porque esto es sumamente dinámico, es que no están recibiendo las aprobaciones a, no sé, el pago de salarios, por ejemplo. Cargaron los datos de la empresa, cargaron los datos de los empleados, tienen esta caída que tienen todos de facturación, caídas en el nivel de actividad, y no les están aprobando esos pagos, con lo cual ni siquiera algunas otras medidas que tienen que ver con la reducción de cargas sociales, con lo cual algunas empresas se encuentran en serias dificultades porque no han facturado estas herramientas que del Estado aparecen y que, si se quiere, son virtuosas en este contexto para tratar de acompañar a estas empresas, o no están llegando a todas las que tienen que llegar, o están funcionando de manera muy lento para lo que requiere esta situación. Ahora, Fernando, creo que este es el punto, ¿no es cierto? Sobre una eventual reapertura, al menos progresiva, parcial de las actividades, ¿qué información recogieron? Porque ya el intendente planteó esta necesidad en la semana. ¿Qué información sobre este punto surge de la encuesta que realizaron ustedes? Bueno, la encuesta lo que aparece es los empresarios también con mucha preocupación, los empresarios, sindicatos, cooperativas, todos, ¿no?, con mucha preocupación de que empiece la actividad y tratar de que no se genere un problema sanitario, digamos, ¿no? Entonces,
Lo que vimos que algunas empresas, aún con aprobación para empezar actividades, no lo habían hecho, debido a que querían asegurarse, esto que llamamos protocolos o formato de trabajo, fuera tal que no se contagiara el personal de la empresa. Bien, hay sectores que a partir del estudio que ustedes realizaron están en mejores condiciones para plantear una vuelta al menos parcial a la actividad. ¿Qué información recogieron sobre esto? ¿O cómo lo ven en términos de seguridad, en términos de lo que son los procesos productivos, ¿no? Que son particulares de cada industria? Sí, yo creo que en general todas las empresas, tomando las medidas necesarias, puede haber algunas con particularidades muy específicas, pero en general todas están en condiciones, siguiendo determinados protocolos, de volver a la actividad. Lo que te decía, no sé, por ejemplo, fuimos a algunas empresas del sector de la madera, lo que nos planteaban es, bueno, nosotros pudimos, vinculados a la construcción, poder retomar un poco las actividades, pero estamos trabajando con los pedidos que teníamos anteriores. No tenemos una demanda hoy nueva para producción. Con lo cual tenemos trabajo para 15 días. Terminados estos 15 días, bueno, no tenemos más trabajo pedido, y si entregamos esto tampoco sabemos si lo vamos a cobrar. Así que bueno, había ahí esa problemática, digo, volviendo un poquito atrás, pero en concreto, con relación a sectores, me parece que todos los sectores están en condiciones en la medida que, bueno, se vea el formato o el protocolo adecuado para ese sector. Después uno verá cuánta circulación de gente implica por la calle, el uso de colectivos, todos esos temas que son lugares donde también se produce el contagio. Pero bueno, en principio a nivel empresa, tomando las medidas necesarias, eso es medianamente factible, digamos, ¿no? Pero bueno, con muchas condicionantes. Seguro. Fernando, te agradecemos como siempre mucho tu tiempo. Gracias por contarnos un poco lo que encontraron en este estudio. Bueno, gracias a vos, Marcelo. Y la idea del estudio es también ahora continuarlo con el Consejo Social de la Universidad, convocando a estos actores con los que estuvimos articulando en el informe para, bueno, tratar de dar algunas respuestas o acompañarlos a pensar las soluciones para estos sectores. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Séntete como en pava, séntete bien, pásalo bien, séntete como en pava. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata, trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva. La mejor manera de prevenir el coronavirus es quedándote en casa. Y juntos lo estamos haciendo posible. Si tenés que salir de tu casa para comprar alimentos o medicamentos, recordá mantener el distanciamiento social de al menos 1,5 metros. Usar barbijo casero o tapabocas. Lavarte las manos con agua y jabón. No tocarte la boca, nariz y ojos. Si tenés fiebre y dificultad para respirar, llama gratis las 24 horas al 107. Entre todos nos seguimos cuidando. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción. Ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. En Banco Macro queremos acompañar a tu empresa. Te presentamos una línea de crédito con una tasa especial de 24% para afrontar las obligaciones corrientes de tu empresa, exclusiva para pymes y empresas prestadoras de salud. Conoce más en macro.com.ar/empresas o saca tu turno online. Macro, cerca siempre. Administración Escalambro. Estudio contable. Administración de consorcios. Catamarca 2076, octavo A, Mar del Plata. Teléfono 0223 494 1955. Bien, enseguida vamos a continuar hablando de este eventual regreso a la actividad de manera progresiva que se está planteando de distintos sectores, particularmente en la semana, como le decía, hasta el propio Guillermo Montenegro dejó traslucir esta posibilidad, por lo menos este pedido que está haciendo
al gobierno provincial de que permita la reapertura progresiva con protocolos estrictos de seguridad para distintos sectores de la economía marplatense. Bueno, concretamente sobre el tema obras privadas vamos a estar hablando enseguida, porque es uno de los sectores que el intendente Montenegro propuso a través de lo que ha sido un acuerdo con el Foro de la Construcción de Mar del Plata, con la Cámara de la Construcción y con la UOCRA. Bueno, justamente propuso este sector como uno de los posibles, digamos, indicados para volver a la normalidad de manera progresiva. Pero antes queremos contarle la información que se ha actualizado vinculada con los créditos a tasa cero para trabajadores independientes, porque esta semana concretamente la AFIP, bueno, definió el proceso a través del cual hay que hacer la gestión. Estamos hablando, le recuerdo, de créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos que se van a acreditar, este es un dato importante, en la tarjeta de crédito o en una caja de ahorro del contribuyente para su uso vía tarjeta de débito, es decir, no se puede disponer del monto del crédito en efectivo, y se va a acreditar en 3 cuotas mensuales consecutivas e iguales. A partir de allí, el contribuyente va a devolver ese crédito con 6 meses de gracia, es decir, comienza a devolver, a repagar el crédito a los 6 meses en 12 cuotas iguales mensuales. El monto máximo del crédito se ha determinado que sea hasta el 25% de los ingresos anuales del contribuyente y hasta un máximo de 150.000 pesos. Y un punto importante a tener en cuenta son las posibles exclusiones. No se puede tener deudas con atraso mayor a 90 días, sino el contribuyente que esté buscando acceder no va a obtener el crédito. Tampoco van a poder tomar este crédito aquellos que sean principalmente prestadores de servicios al sector público, tampoco aquellos que cobran un sueldo en relación de dependencia o jubilaciones, y además el contribuyente que tome el crédito va a tener que demostrar, aunque la AFIP ya tiene básicamente estos datos, que su facturación ha caído por debajo del mínimo requerido para la categoría en la que está inscrito. Por último, le cuento otro aspecto interesante que es la gestión. Esto se gestiona y esto se definió en la mañana del jueves con la resolución correspondiente en el sitio web de AFIP. Allí hay que ingresar a la solapa créditos tasa cero, obviamente se ingresa con clave fiscal. La AFIP ahí le informa al contribuyente qué monto del crédito puede tomar, desde qué mínimo y hasta qué máximo. Y a partir de que el contribuyente acepta, ser incorporado al crédito, la Administración Federal de Ingresos Públicos transmite esa información al Banco Central para que esté a disposición de los bancos comerciales. De manera que cuando el contribuyente después hace la gestión ante el banco, de manera virtual o presencial, los bancos ya saben hasta qué monto de crédito pueden otorgarle a esos contribuyentes. Y como último aspecto en relación a esta línea, le agrego que también la AFIP le informa al Banco Central, y de allí la información llega a los bancos comerciales, cuáles son las obligaciones mensuales que tienen esos contribuyentes en los próximos 3 meses. Esto es, el componente impositivo y previsional del monotributo, no el aporte a la obra social, y también en el caso de los trabajadores autónomos, lo que pagan en concepto de aporte mensual, para que eso también sea incluido en el monto del crédito. Estas son las características, y la vigencia, le reitero, para aquellos que quieran solicitarlo, es desde el próximo lunes y hasta el cierre del mes de mayo. Volvemos a hablar de la economía real y ahora la referencia es al sector de obras privadas. En la semana conversamos con el desarrollador Ezequiel Lorenzo, y con él conversamos en principio acerca de cómo se está trabajando en el sector en medio de esta cuarentena, ¿no? Porque hay algunos aspectos que naturalmente complican la actividad, como es el aislamiento. Esto se resuelve de manera virtual, pero por otro lado lo que hay que tener en cuenta es que en este sector están apareciendo interesantes oportunidades, porque lo que está claro es que al haberse disparado el dólar y los costos de la construcción no acompañar al mismo ritmo la suba, lo que hay es un abaratamiento en términos de moneda extranjera del acceso a los desarrollos y en términos generales a la construcción. Así que sobre estos temas conversamos con Ezequiel Lorenzo en la semana, y Ezequiel nos comentaba lo siguiente. Sin duda es un momento muy particular, algo inesperado para todos, en el cual nos estamos adaptando. El dato importante es que todo nuestro equipo comercial y en general de los desarrolladores continúan trabajando en un modo home office, están atentos, continúan las campañas de los emprendimientos que hasta el 20 de marzo venían en construcción. Entonces, a nuestro criterio es, considerando de que la gente puede contar con disponibilidad de tiempo, es un momento para informarse. Cambiaron las condiciones mundiales, macroeconómicas, y en particular del país, la relación con el dólar y los costos.
los proyectos continúan. ¿Cuáles son los valores? ¿Cuál es la forma de pago? Bueno, es el momento, sinceramente, para informarse. Nosotros tenemos 5 emprendimientos en construcción y por distintos canales, por la web, por redes, de manera telefónica, tenemos el equipo comercial a disposición, con las presentaciones comerciales, con las condiciones de cómo se puede acceder, los detalles de terminación, toda la información de un emprendimiento, y la verdad que es un periodo donde me parece que no está de más informarse. Pedir información de un proyecto, conocer el sistema que nosotros siempre mencionamos en las charlas, de cuotas en pesos, la actualización sobre saldos por WOCRA, esto de que los contratos no tengan vinculación con el dólar, que está tan inestable. Entonces, me parece que se puede aprovechar este tiempo en este sentido. Hemos hecho algunas reservas, curiosamente, en la cuarentena. Hemos cerrado la reserva, no la firma porque no pudimos ir a la escribanía, pero la reserva de 3 lotes en el emprendimiento Casonas de Laras. Por gente que se conectó, tal vez venía ya charlando con nosotros, y ahora contó con un poquito de disponibilidad. Justo la situación del tipo de cambio le favorece. Hablamos un poco más y hasta estuvimos cerrando algunas reservas por Zoom y por mail, con firma digital. Así que adaptándonos, pero en términos generales creo que es un momento ideal para informarse. Bien, ahora Ezequiel, si vos le planteás a alguien que acostumbra invertir en el mercado inmobiliario o en desarrollos inmobiliarios en particular, la idea de que los costos de entrada se abarataron en dólares y si encima me lo financiás en pesos, más allá de que uno se pueda informar, parece ser un escenario ideal para ingresar a un emprendimiento, ¿no? En este sentido te pregunto, ¿hay oportunidades? Porque esto pinta así, digamos, ¿no? Cuotas en pesos, un valor más barato en dólares, da la sensación de que es un buen momento para ingresar a un emprendimiento de este tipo, ¿no? Sí, sin duda que no es el momento macro. Probablemente Claro. la mayoría de los compradores estén en un momento de cuidar los ahorros, pensar 2 o 3 veces más el movimiento próximo que puedan hacer. Pero bueno, dejando eso de lado, tal vez siempre hay necesidades de movimientos, necesidades habitacionales, de cambios. Entonces, dejando de lado, digamos, la situación macro, yendo en particular a lo que es los desarrollos y los tipos de cambio y los costos, sí. Con la suba que ha tenido el dólar MEP, el dólar bolsa, y los costos que todavía no han reaccionado a esas subas, hace que los desarrollos inmobiliarios en el valor de pozo, por ejemplo, te doy un ejemplo concreto, en Residencias Olavarría, en una zona premium, en una ubicación excelente, en un emprendimiento que se está iniciando, con mucha categoría, con las últimas tecnologías en todo lo que es la construcción, servicios y demás, es una zona que hasta hace unos meses el valor determinado a estrenar era de $3.000 el metro. ¿Sí? 2 ambientes de categoría, $150.000 es razonable. Y se celebraban operaciones. Bueno, hoy el valor de entrada, podés ingresar obviamente 100% en pesos, pero hoy el valor de entrada como referencia te da $1.900. Y como usted ve, claramente en este contexto complejo, por cierto, bueno, aparecen oportunidades, ¿no? Para aquellos que han atesorado en su momento dólares y que suelen estar interesados en proyectos de calidad en el sector inmobiliario, bueno, está la posibilidad de acceder a valores en dólares muy inferiores a los que teníamos el año pasado, naturalmente por lo que es la divergencia entre la suba del billete estadounidense y la suba de los costos de la construcción. En el segundo tramo de la charla con Ezequiel Lorenzo abordamos la vuelta a la actividad después de la pandemia. Le decía que el intendente Montenegro justamente ha propuesto al sector de obras privadas como uno de los candidatos a retomar progresivamente la actividad. Así que lo que sigue es lo que nos comentaba Ezequiel Lorenzo sobre su visión de cómo puede recuperar la actividad del sector de desarrollos después de la salida de la cuarentena. Estamos con ansias de que poco a poco puedan volver la obra privada. Por el momento no hay anuncios en lo que es Mar del Plata y la provincia al respecto. Sí, con respecto, en esta semana el intendente estaba hablando con el gobernador para que vuelvan los arquitectos, los contadores, las inmobiliarias de espacio y con ciertos protocolos. Estamos muy interesados de que pueda volver la obra privada porque es un gran motor de la economía, en particular de la ciudad, junto con el turismo y el puerto, digamos, es uno de los principales que genera mano de obra local y movimiento en los corralones locales y demás.
Así que muy interesados, desarrollando protocolos, junto con el Colegio de Arquitectos, Centro de Constructores, la UOCRA, atentos a que a la vuelta, con los recaudos del caso, se pueda continuar con el ritmo de las obras, la gente lo necesita. Y con respecto a la relación con los interesados, me imagino un contexto donde va a haber un poquito más de flexibilidad que el habitual. Ya venía habiendo cierta flexibilidad para cerrar operaciones porque el mercado estaba en baja, y ahora va a haber circunstancias especiales que también va a haber que atender y que me imagino cierta flexibilidad adicional porque cada uno va a tener que volver a poner en funcionamiento su empresa, ¿no? En primer lugar, y atender a sus trabajadores y a sus sueldos. Superado ese tema, tal vez pueda atender la posibilidad de entrar en un emprendimiento y bueno, estaremos atentos con, como te digo, con ciertas flexibilidades adicionales para tratar de cerrar las operaciones. Seguro. Por último, Ezequiel, lanzamientos. Tengo entendido que lanzaron en los últimos días Torre Alsina, ¿no es cierto? En un contexto inusual. Contanos por qué esta decisión y cómo es esta idea. Sí, bueno, en realidad el emprendimiento Residencia San Lorenzo es un emprendimiento que está en la esquina de Alsina y San Lorenzo, en una zona de Güemes, una zona de gran categoría, una esquina que tiene 80 metros lineales de frente, un emprendimiento, la verdad, muy vistoso, con 2 torres. La torre San Lorenzo y la torre Alsina venían en construcción a la par. Se estaba comercializando la torre San Lorenzo y estábamos por lanzar la comercialización de los semipisos de la torre Alsina. Son semipisos de 167 metros o 145 metros, de mucha categoría, en el corazón de los jardines de Güemes, Alsina y San Lorenzo. La verdad que un producto que ya está, bueno, en lo que es términos de obra, ya avanzó el subsuelo, planta baja, toda la losa, la mampostería está avanzando y las instalaciones. Entonces, en este contexto, nos pareció informarle de vuelta a la gente que está disponible la opción de semipisos en Alsina, esquina San Lorenzo, para la vuelta de la cuarentena, pero es un momento también de informar. Es un producto tal vez ideal para un matrimonio, o tal vez con chicos que vivan tal vez en un chalet en la zona de Los Troncos, de Güemes y demás, por cuestiones de cambio de la composición familiar, de seguridad, de cambio de estilo de vida, quieren ir a un departamento. Bueno, es un departamento cómodo de más de 150 metros, casi 170 metros, con tu propio balcón importante, tus parrillas, 2 cocheras, lo necesario como para mantener el estándar de vida tal vez que estabas teniendo en un chalet en la zona. Así que, más que un lanzamiento, fue una comunicación comercial de que también está disponible, digamos, este producto a la venta, que nos parece muy, muy destacado el proyecto, así que como para que la gente esté al tanto. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Conoce los canales alternativos de Banco Provincia y realiza tus operaciones de forma rápida y segura desde donde estés. Banca Internet Provincia VIP. VIP Móvil. Cajeros automáticos. Extra Cash, punto efectivo y cuenta DNI. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Obras Sanitarias Municipalidad de General Pueyrredón. Avanzamos con el Acueducto Oeste, acompañando el crecimiento de la ciudad. 11 y 26 de mayo, primer y segundo vencimiento para inmuebles ubicados al norte de la Avenida Colón. Construimos futuro a través del agua. Somos OCE. Administración Escalambro. Estudio Contable. Administración de Consorcios. Catamarca 2076, octavo A, Mar del Plata.
Teléfono 0223-494-1955. En Banco Macro queremos acompañar a tu empresa. Te presentamos una línea de crédito con una tasa especial de 24% para afrontar las obligaciones corrientes de tu empresa, exclusiva para pymes y empresas prestadoras de salud. Conoce más en macro.com.ar/empresas o saca tu turno online. Macro, cerca siempre. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Bien, y continuamos hablando de la actualidad de distintos sectores económicos en el marco del confinamiento, bueno, obviamente relacionado por esta pandemia que ha golpeado tanto a las economías de todo el mundo. Ahora tiempo de hablar de la actualidad del sector asegurador, como siempre con la colaboración del doctor César Ventimiglia, que nos cuenta a continuación, bueno, cómo se está operando en el sector asegurador con las naturales restricciones que se plantean, ¿no? Atención por canales virtuales e incluso gestión de nuevas pólizas a través del mismo mecanismo. Bueno, esta es una situación novedosa que obliga a tener mucha imaginación y a ir resolviendo los problemas a medida que se presentan. Con relación, por ejemplo, al tema de la CRT, inmediatamente decretada la cuarentena y el aislamiento social obligatorio, se determinó por parte de la superintendencia que las mismas deberán cubrir el riesgo de coronavirus como accidente de trabajo. Y otra característica de la CRT es que se está cubriendo el trabajo domiciliario, digamos, el trabajo por vía electrónica que en muchos casos se esté realizando. Así que también es cierto que ha caído mucho la recaudación de los fondos de la CRT porque obviamente muchas empresas no pueden hacer frente al pago de sus obligaciones previsionales y demás cargas sociales, ¿no? Entonces, ahí la consulta natural que surge, César, es si está cayendo la recaudación, ¿qué pasa con esa cobertura? ¿Las empresas la pierden? Y esto un poco se extiende al resto de los seguros, ¿no es cierto? Porque imaginamos que hay problemas para cumplir con las obligaciones. ¿Cómo está este tema? El asegurado habitualmente cuando no paga, la cobertura se pierde. Sí, en el caso de la CRT la cobertura se mantiene. Yo supongo que en un mes y pico se empezará a regularizar la situación. En el caso de los seguros generales, lo que están haciendo muchas empresas es otorgando cobertura a los siniestros que ocurren durante la cuarentena, aunque las cuotas de los mismos estén impagas. Porque en realidad las compañías de seguro todavía no están autorizadas para operar con atención al público. Solamente están trabajando los inspectores y liquidadores de siniestros desde hace una semana. De manera que en muchos casos la imposibilidad de cobranza por parte de la compañía no puede generar un obstáculo para cubrirle los siniestros al asegurado. Así que en ese sentido se está manteniendo la cobertura aunque los seguros se encuentren impagos. Bien, ¿cómo está el tema de la siniestralidad? Porque un planteo habitual de los asegurados en esta etapa es que en la medida en que cae la siniestralidad también podría caer el valor de las pólizas. ¿Cómo está funcionando esto en esta coyuntura tan particular que vivimos? Bueno, en principio es obvio que están ocurriendo menos siniestros de automóviles porque hay menos circulación. Esto todavía no se puede traducir en una rebaja de tarifas porque el periodo es muy corto. En algunos casos se está otorgando la cobertura de coberturas reducidas. Por ejemplo, los que tienen varios vehículos y utilizan uno solo, se cubren los restantes en garage, en algunos casos se anula la póliza. Pero bueno, en todos los casos se está así respetando y facilitando el pago de las cuotas. Por ahora es lo que podemos decir, esto es muy dinámico, sabemos que cuando comenzó no sabíamos cuántos días iba a durar, esto evidentemente va a impactar en todas las economías, seguramente también en el mercado asegurador, pero por ahora se está trabajando así, tratando de cuidar la cartera de asegurados, facilitándole el pago de los seguros y orientándolos hacia ciertas rebajas en los riesgos para no tener tanta carga financiera en momentos en que muchos no están facturando. Está claro. Por último, César, en cuanto a las gestiones, las comunicaciones, en general casi todas las industrias han logrado migrar de manera más fácil o más compleja a todo lo que son los canales virtuales, ¿no es cierto? Para la industria del seguro, esto, digamos, se ha acomodado adecuadamente. ¿Cómo están con esta cuestión? Sí, felizmente ya se venía trabajando en esa línea antes de aparecer el problema de la pandemia. Muchos seguros se hacen por manera electrónica, los pagos se hacen por débito bancario o tarjeta de crédito, los seguros de auto se hacen pasando los datos por
un WhatsApp y la fotografía del vehículo. Es decir, en general ya veníamos entrenados, por suerte, no preparándonos para esta pandemia, pero sí adecuándonos a los tiempos que corren, ¿no? De manera que en ese sentido nos encontró bastante entrenados. Y como comentaba el doctor César Ventimiglia, el sector asegurador ya venía trabajando en lo que es la migración a los canales virtuales, no solamente en lo que son los mecanismos de pago, sino también incluso en la gestión de pólizas o en la gestión también inclusive de la compensación por algún siniestro. Algo parecido ha ocurrido con el sistema financiero, por ejemplo, que realmente hay que decir, bueno, prácticamente no ha sufrido modificaciones importantes en términos de su operatoria. Pienso, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las operaciones bursátiles. Pero cambiamos de tema. Hablamos ahora de la actualidad en los edificios de propiedad horizontal, como siempre, con la colaboración del doctor Juan Antonio Costantino. Y en esta oportunidad para referirnos a los reglamentos de los consorcios y a las sanciones y multas que se pueden aplicar a aquellos propietarios que en este contexto puedan estar violando algunas de las normas establecidas por el aislamiento preventivo y obligatorio. Sobre este tema, el doctor Costantino nos comentaba lo siguiente. Bien, en términos generales, estas situaciones de la posibilidad de aplicar sanciones se dan en aquellos edificios que cuentan con lo que se denominan SUM, o sea, salón de usos múltiples. Estamos hablando de gimnasio, piscinas, etcétera, y ocurre que algunas personas que no entienden estas restricciones pretenden seguir usando estos aditamentos, estos amenities, y eso puede dar lugar a que si esta persona es detectada, sea pasible de la aplicación de una sanción, que puede ser una multa, puede ser una restricción durante determinado tiempo de la utilización de estos sectores, por ejemplo, pero todo esto no es de una aplicación automática. ¿Bien? No es que apenas es detectado, el administrador podría imponerle una multa. ¿Cómo se manejan este tipo de situaciones? ¿Cómo justamente se imponen las multas? ¿Cómo es el proceso? Bueno, en la praxis se ejecuta algo de manera irregular. Es decir, que muchas veces el administrador le aplica una multa que le baja por expensas al propietario infractor, pero esto resulta totalmente inconstitucional porque es de la base de todo sistema democrático que el presunto infractor tiene que tener la posibilidad de ejercer su derecho de defensa, aunque sea mínimo, breve, pero puede llegar a explicar alguna situación de fuerza mayor que lo obligó a ingresar a un sector donde teóricamente no debería ingresar, ¿no es cierto? Por ejemplo, el presunto infractor podría justificar que tuvo que ingresar a ese sector porque había en la piscina una persona, un niño en peligro de ahogarse, ¿correcto? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Siempre tiene que existir el debido derecho de defensa de la persona a la cual se le pretende imponer una sanción. Bien, Entonces, ¿en qué ámbito se da esa defensa, doctor? ¿En qué ámbito? ¿De manera presencial? ¿Se da por escrito? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, el punto es que se le tiene que dar la razonable oportunidad de defenderse en un breve plazo, por ejemplo, 24 o 48 horas, porque tampoco estamos hablando de un proceso judicial, ¿no es cierto? Estamos hablando de un microproceso por el cual eventualmente el presunto infractor podrá ofrecer prueba demostrando, como les estoy diciendo, que una situación de fuerza mayor, o que para salvar una vida, o para apagar un incendio o un fuego en el quincho del edificio, tuvo que trasladarse hasta ese sector. Entonces, él podría demostrar esta situación y de esta manera no ser pasible de ningún tipo de sanción, llámese de multa o llámese de restricción de ingreso a los sectores del edificio. Y en relación a este tipo de situaciones que a veces terminan con la imposición de una multa o una sanción a los propietarios, decía el doctor Costantino que lo central es que esté establecido incluso en el reglamento del consorcio, bueno, el mecanismo de defensa del propietario, porque si no, muchas veces se puede llegar a la justicia ante un hecho que en principio no debería
revestir mayor envergadura. En el segundo tramo de la charla, justamente, el doctor Costantino enfatiza estas cuestiones. En la praxis, uno advierte en la consulta de los propietarios que vienen con su liquidación de expensas y en esa liquidación de expensas le aparece impuesta una multa por una presunta una presunta infracción. Esto quiere decir que nunca se enteró de que le iban a bajar por expensas la aplicación de una multa que lo transforma en un título ejecutivo, ¿correcto? Lo que corresponde hacer, lo que corresponde es que en un reglamento interno aprobado por asamblea se delimite medianamente en cuestión de días cómo tiene la posibilidad de defenderse el presunto infractor de la infracción que se le imputa. Esto, en materia de propiedad horizontal, no resulta habitual, pero sí es una cláusula obligatoria que tiene que contener los reglamentos de propiedad en lo que se denominan los conjuntos inmobiliarios. ¿Bien? En los country, los barrios privados, todo este sistema organizativo que es lo que se denomina una propiedad horizontal especial, todo esto está contemplado, que la persona puede ser imputada, que se puede defender ante una comisión directiva o ante una comisión que se formó expresamente para este tipo de situaciones, y ha habido casos en que, aún sancionado, el infractor recurre a la vía judicial porque esa sanción es totalmente arbitraria. En este sentido, recuerdo un fallo de hace algunos años atrás en que no se le permitía en aquel momento ingresar como al complejo por ser una persona divorciada. Claro. Bien, por supuesto, esto la justicia lo anuló por considerar que esto era inconstitucional, una aplicación arbitraria. Siempre tiene que estar disponible la vía judicial para desandar un camino mal resuelto por el organismo interno del consorcio. Y lo que en la praxis no se ve es que al presunto infractor se le dé el derecho de defensa que debe tener, porque es una garantía constitucional, está en el artículo 18 de la Constitución Nacional, en el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica. Cuando nosotros confeccionamos a pedido de los consorcios este reglamento interno, este protocolo de defensa, establecemos el monto de la multa en función de un valor variable a los fines de evitar su depreciación. Habitualmente nosotros los establecemos, esto tiene que ser aprobado por asamblea, por supuesto, porque nosotros hacemos el proyecto, el borrador, y la asamblea lo tiene que aprobar, en una determinada cantidad de litros de nafta, de una determinada marca, y el equivalente, y este importe se puede llegar a duplicar en caso de reincidencia. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Siéntete como en Fava, siéntete bien, pásalo bien, siéntete como en Fava. Administración Escalambro, Estudio Contable, Administración de Consorcios, Catamarca 2076, Octavo A, Mar del Plata. Teléfono 0223-494-1955. Obras Sanitarias, Municipalidad de General Pueyrredón. Avanzamos con el Acueducto Oeste, acompañando el crecimiento de la ciudad. 11 y 26 de mayo, primer y segundo vencimiento para inmuebles ubicados al norte de la Avenida Colón. Construimos futuro a través del agua. Somos OCE. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción. Ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva. La mejor manera de prevenir el coronavirus es quedándote en casa. Y juntos lo estamos haciendo posible.
Si tenés que salir de tu casa para comprar alimentos o medicamentos, recordá mantener el distanciamiento social de al menos 1,5 metros. Usar barbijo casero o tapabocas. Lavarte las manos con agua y jabón. No tocarte la boca, nariz y ojos. Si tenés fiebre y dificultad para respirar, llama gratis las 24 horas al 107. Entre todos nos seguimos cuidando. Bien, último tramo de Mercados y Empresas, de tiempo ya de hablar de la actualidad financiera. Adelantaba en la apertura que los datos clave de esta semana corta que cerramos el jueves son, por un lado, el dólar muy demandado a pesar de las medidas instrumentadas por el gobierno nacional, y por otro lado, bueno, los plazos que se van acortando para el cierre del canje de deuda. Esto cierra, le reitero, la semana que viene y ha generado muchas turbulencias en estos días en los mercados. Así que sobre este tema, la charla de esta semana con la contadora Adriana Figliolo de Mar del Plata Bursa. Sí, fue una semana de muchísima actividad, muchísima. Supongo que en todos los lados habrá sido igual en Buenos Aires, pero acá la verdad fue frenético, porque hubo bastante intención de todos los clientes de dolarizarse a través del dólar MEP. No sé si a través de los comentarios que salieron, como que le tienen miedo a que lo vayan a sacar. Pero bueno, esta semana fue así como una avalancha de cuentas queriendo abrir para hacerlo. Bien. Puesto que estuvo la figura de la Comisión Nacional de Valores, donde pudimos ver que en la semana habían pedido, sobre todo en unos agentes muy grandes de Buenos Aires, y que también hacen una publicidad muy directa, como compre dólares, entonces habían pedido cierta información, pero bueno, nosotros no fuimos seleccionados y solamente te piden las 10 mayores compras y las 10 mayores ventas que tuviste en dólares. Pero bueno, eso en general no le gusta a la gente, no es bien visto, ¿no? Porque te recuerda a otras épocas. Pero bueno, el dólar o sea, subió muy fuerte en la semana, llegando a 115 aproximadamente, y después quedó en los niveles que estamos viendo. Ayer bajó un poco más, a 108, hoy está 110, 112, según después del cierre, porque los bonos tampoco definen una tendencia al no estar, no hubo ningún avance concreto con respecto al canje, como decíamos la semana pasada, ¿no? Ahora nos encontramos con que ayer hubo ya una coordinación con la gente del BIMA, donde está realmente los pasos a seguir para el famoso reestructuración de la deuda, en el cual los clientes tienen hasta el 6 de mayo para tomar esa decisión. Por supuesto que es una invitación, no es algo taxativo ni que tiene que ser obligatorio. Así que bueno, empezamos una campaña mandándole a los clientes cuáles son los títulos que tienen, cuáles son los nuevos que recibirían si optaran por entrar al canje, y sobre todo, lo más importante es que vamos a hacer una charla con Marcelo Sosa, con vos, el lunes a través del sistema Zoom, para todos los clientes que tengan este tipo de títulos y que necesiten algún asesoramiento puntual. Así que bueno, y aparte vamos a tener las líneas telefónicas abiertas como para seguir evacuando alguna duda que se presente, que en realidad hay muchísimas dudas, ¿no? Si nosotros mismos, así también pasó, también lo teníamos, ¿no es cierto? Seguro. Ahora, Diana, hay que recordar a la gente que los bonos que entran en este canje son los de legislación extranjera, ¿no? En dólares, euros y francos suizos, no los de legislación nacional, que son los más operados, ¿no es cierto? Mucha gente se dirá, tengo que entrar al canje, el Bonar 2020, 2024 no van. No, eso, bueno, el 2020 y 2024, que son los bonos insignia de la mayoría de los inversores, no, esos no irían. Pero sí tomamos en cuenta que hay otros bonos, sacamos la cuenta, nosotros, por ejemplo, tenemos 86 comitentes que tienen bonos para situación de canje. Son los bonos de estos, los famosos 21-17, que era el bono de 100 años, después A12-2, A12-7, el DICI, el PARI. Bueno, un montón de bonos que realmente, bueno, algunos no tendrán tanto mercado, pero en realidad son como 90 bonos, o sea, un poco más. Así que bueno, en definitiva, nosotros ya hemos disparado a los clientes las bases fundamentales de este canje, con los prospectos incorporados, y además, bueno, ofrecemos este tema de hacer una charla, ¿no? Y un dato importante para destacar en relación a este canje de deuda que vence en principio en sus plazos la semana próxima, es que este canje es solo para títulos de legislación extranjera, es decir, que la mayoría de los bonos que habitualmente operan en dólares los ahorristas marplatenses y argentinos, como el Bonar 2024, el Bonar 2020, inclusive el PAR y el discount con legislación argentina,
no están contemplados. Esos bonos han sido reperfilados o reprogramados y su situación en principio se entiende comenzaría a ser resuelta a partir del cierre de este canje o incluso a partir del cierre del año 2020. Segundo tramo de la charla con Adriana Figliolo, allí abordamos el panorama en materia de tasas en pesos, interesantes oportunidades en materia de bonos en moneda nacional y también, y curiosamente, sigue muy baja la tasa de descuento de cheques de pago diferido de pymes en la bolsa. Esta semana tuvimos la cancelación de una LECAP que nosotros, bueno, habíamos sugerido a nuestros clientes porque veíamos que todo lo que era liquidación en pesos se estaba cumpliendo perfectamente el día del vencimiento. Y eran, bueno, estas LECAPs reprogramadas, que bueno, realmente fue un rendimiento que hoy no se da, por supuesto, ¿no? Sería, más o menos te digo que hubo gente, o sea, le ha sacado el 20% en el mes. Así que, bueno, mucha gente contenta, pero bueno, no se repite eso este mes. ¿Viste? Ahora quieren renovar. Claro. Tenemos LECAP para fin de mayo, tenemos LECAP para octubre, para julio, pero no se dan estas tasas. Igual son tasas súper recomendables porque hoy, a pesar de todo y de los precios que están dando el 45% aproximadamente. Si tomamos en cuenta que la tasa de plazo fijo está en el 20 y pico, creo que son buenas tasas. Y otra de las cosas que también, o sea, hay títulos, lo que pasa es que hay que empezar a estudiar un poco la cartera de títulos en pesos. Esta semana tuvimos operaciones también de un título que ajusta por ser, y encima lo compras, ajusta por ser, pero aparte de eso, lo estás comprando aproximadamente un 30 o un 25% más abajo de la paridad. Es decir, claro, pagás 75 lo que vale 100. Te paga una renta, que la renta es insignificante porque es un 2%, es nada. Pero sí te lo ajusta por ser y el ajuste te lo va a pagar sobre el valor técnico, que es un 25% más de lo que está cotizando. Así que hay títulos interesantes. Lo que pasa es que en el medio del mal humor y del default y que no crees nada y que el dólar se escapó, creo que después de esta lucha, de esta locura que hubo, creo que hay que buscar elementos que hay en el mercado, que no son tan largos, porque este título que yo te decía vence el año que viene, es a un año, tampoco es una locura, y que cotiza todos los días en bolsa. Por último, Adriana, hablamos en varias oportunidades las últimas semanas de tasa de negociación de cheque de pago diferido, muy atractivas para las empresas, del 5 al 10% anual. Eso sigue así, ¿no es cierto? Sí, eso se mantiene. Pues está un poco más lento el sistema porque, claro, no es, o sea, hay una avalancha de empresas y particulares que quieren tomar este tipo de crédito. Pero la tasa sigue siendo esa, ¿eh? Es increíble que pero en general, todo lo que es peso, por ejemplo, si vos precisás tomar fondos con tenencia que tengas en la bolsa, también la tasa está en el 10%. Entonces es una crisis anormal, con un exceso de liquidez asombrosa. Hoy una de las cosas que estuvimos viendo es que parte de o sea, recordemos que salió una resolución la semana pasada donde los fondos comunes de inversión tienen que pasar parte de sus tenencias en dólares a pesos. ¿Y dónde van a invertir esos pesos? Bueno, buscan títulos públicos. Entonces, todas estas LECAPs que hablamos reprogramadas, esta semana, la verdad que te llevaban, te anotabas a un precio que te daban cierta tasa y te llevaban puesto, porque te pasa otro que no le importa tanto y lo que necesita es colocar los fondos. Así que creo que va a haber un exceso de liquidez y que las tasas, no sé, me parece que los bonos en pesos están para estudiarlo y que las tasas se van a mantener bajas en el ciclo bursátil nuestro, ¿no? Bien, y vamos cerrando esta nueva emisión de Mercados y Empresas con tiempo solo para compartir un resumen de lo que es la situación en el mercado de cheques de pago diferido en el circuito bursátil. Y ahí usted tiene ya en pantalla las tasas para determinados plazos que evidentemente no tienen competencia en el circuito financiero local. Arrancan en el 6% hasta 30 días y llegan hasta el 15% para operaciones a un año. Aquí le recuerdo, hay que considerar que los cheques que se negocian en la bolsa tienen que ser vendidos por pymes que previamente han aprobado su calificación ante una sociedad de garantía recíproca, que es una sociedad que se especializa en otorgar avales para que las pymes accedan al crédito en mejores condiciones, básicamente a costos más reducidos. Ese proceso habitualmente dura en promedio 2 semanas, a partir del cual las pymes están en condiciones de vender sus cheques a tasas realmente muy atractivas, como usted veía en pantalla. Y además hablamos de cheques no solamente de terceros, sino también emitidos por la propia empresa.
Con este comentario estamos cerrando. Le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas. Nos despedimos como siempre hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.